Hoy estaremos hablando de temas que, bueno, todos de alguna manera creo que estamos en medio de. Hoy vamos a hablar de las tentaciones y cómo somos probados todos en este tema. En Santiago 1:12 dice, quiero decirle que yo estaba buscando ahí para que iba a compartir hoy, y yo oraba con Dios y le decía: Señor, muéstrame una palabra que realmente podamos aprender de ella. Y cuando me dio el texto, yo decía: ¿y eso qué tiene que ver con los matrimonios, verdad? Sin embargo, tiene mucho que ver, mis hermanos. Dice así, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Realmente este texto habla mucho de la situación que nosotros, a la situación que nosotros estamos expuestos. Todos estamos expuestos a ser tentados. Yo quisiera que antes de iniciar hiciéramos una oración y le pidiéramos a Dios que nos hable, que cada uno pudiera reflexionar en lo que vamos a escuchar y tomara lo que le aplica a su vida. Cierre sus ojos. Gracias, Dios, por esta noche, Señor, por tu palabra, porque eres un Dios bueno, santo, justo, lleno de misericordia, Dios, y que te preocupas por tu pueblo, Señor, y que por esa preocupación nos alertas de lo que no debemos de estar ajenos, que todos seremos tentados en alguna forma o estamos siendo tentados, Señor. Padre, el propósito es que todos podamos soportar y podamos crecer en obediencia, en poner en práctica tu palabra, Dios. Danos tu Espíritu Santo y que nos llene, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Todas las personas, todas absolutamente somos tentados. Y la tentación viene cuando no lo esperamos. La tentación viene cuando puedes estar tranquilo. Y la tentación puede venir aún de personas que no esperamos que nos puedan tentar, o de situaciones que no pensamos que puedan ser tentación. En el pasado se pensaba que solamente los hombres eran tentados, y siempre se piensa que las tentaciones son las mujeres. Pero esta situación ha cambiado a medida también que las mujeres han pedido y reclamado una posición dentro de la sociedad, dentro de las actividades diarias, dentro de el diario vivir. Las mujeres han reclamado un protagonismo, pero también dentro de este protagonismo han entrado en ese círculo de tentaciones. Hoy entonces todos absolutamente somos tentados de diferentes maneras y en diferente forma. Hoy la palabra dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero si lo pudiéramos traer a nuestro tiempo, tal vez tendríamos que ponerle: bienaventurado el hombre y la mujer que soporta la tentación. Tanto hombres como mujeres somos tentados
en la misma manera, en diferente forma. Por ejemplo, somos tentados por el dinero. Somos tentados en el ámbito sexual, refiriéndonos a hombre o mujer, según sea el caso. Somos tentados en la fama, en mantener, hoy en día antes el asunto de la belleza básicamente era un tema de la mujer, y hoy no. Hoy todo el mundo, hombres y mujeres, están preocupados por parecer bellos, ¿sí? Por mantener esa belleza en todas las áreas de su cuerpo. También somos tentados en el poder, y este poder se manifiesta en diferentes niveles, y aún dentro de casa hay una tentación. Santiago dice que quien soporta, y voy a decir quién para no estar hablando del hombre o la mujer, sino dice quien soporta la tentación es bienaventurado. Soportar la tentación, mis hermanos, hoy en día se ha convertido en un reto para las personas, un reto para los que salimos a trabajar, un reto para todo el mundo. Me estaba platicando, mire, todos somos tentados. Y alguien puede pensar que solamente el hombre que sale a trabajar y que está ahí en la oficina, o que anda visitando aquí y allá las ventas, o en la escuela, o donde sea, si es maestro, lo que fuere. Pensamos que ese es el único que es tentado. Sin embargo, no es verdad. Mi esposa me estaba platicando ayer o antier. Me dijo, ¿qué crees? Mientras comíamos, ya sabe que a la hora que estamos comiendo, pues se pasan los chismes entre los esposos, ¿verdad? Y me dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Cuenta qué, ¿verdad? Me dice, corrieron al carnicero. Yo le dije, pero ¿qué no es el dueño? Me dijo, no, era un empleado, un hombre que tenía 10 años o 12 años trabajando ahí. Dice, pero era bien volado con todas las señoras, y le faltó el respeto a una y lo corrieron. Y bueno, hace tiempo un amigo me decía que muchas señoras van y son tentadas por el carnicero. Y bueno, no solamente por el carnicero, por el que vende el gas, o por el que lleva el agua, o porque, no sé. Hace unos días también me platicaba mi esposa que la muchacha que nos ayuda andaba ligando con el jardinero. Y bueno, o sea, uno ve por todos lados, pero el asunto es que nosotros nos podemos sorprender de los demás, pero que contigo también eres tentado. Todos somos tentados. Dice la palabra de Dios que cuando hayas resistido la prueba, recibirás premio. Cuando hayas resistido la prueba. Sin embargo, quien no resiste la prueba, pues trae problemas a su vida, ¿sí? Cada uno de nosotros es tentado de diferente manera. Cuando cedes, cuando caes, bueno, vienen los problemas a tu vida matrimonial. Yo estoy hablando ahorita de la vida matrimonial. Lo que sucede cuando alguien no se guarda, cuando alguien permite que la tentación llega a su vida, entonces hay problemas. Y no estoy hablando solamente del asunto sexual, no solamente eso. Una de las mayores tentaciones que tenemos verdaderamente, es cierto, es el sexo, el asunto con el sexo opuesto, ¿sí? Y esta tentación está en todos lados, hoy está en todos lados, ¿sí? Hoy en la mañana fui a desayunar con una persona para un asunto de trabajo, y estábamos platicando ahí, y llegó una mujer joven, con una ropa pues demasiado atrevida, que era una tentación verdaderamente voltear a verla. Y estábamos ahí, y yo estaba de frente con él, y él estaba para allá, y yo estaba hablando, y no me ponía atención. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? Y volteo y le digo,
bueno, si quieres ya que termines me avisas para seguir con la plática, porque yo estaba muy emocionado acá hablando de los temas del trabajo y su mente estaba en otro lado. Pero ese tipo de tentaciones hoy en día es continuamente frecuente en todos lados. Pero no solamente eso, también las mujeres, aunque son más discretas, pero también se le van los ojos. Hace unos días estaba ahí platicando con otro amigo mientras que desayunábamos ahí en el gimnasio y me dice, ¿no has ligado a nadie de aquí? Le digo, no. Le digo, ¿y tú sí? Me dijo, sí, claro. Dice, no, dice, mira, se te acercan y te empiezan a hablar de una manera que tú inmediatamente te das cuenta que les gustas. Y yo le digo, bueno, como yo lo veo, como yo lo conozco, le digo, pues hay diferentes tipos de gustos, le dije. Hay quien le gusta lo físico y hay quien le gusta lo que uno trae. Le dije, yo creo que tú le gustas por lo que tú traes, porque es un hombre que tiene, pues inmediatamente se ve que le va muy bien en su negocio, en su trabajo. Entonces, somos atraídos o son atraídos por diferentes aspectos al sexo opuesto, y todos estamos en eso, todos somos tentados. El asunto es que nosotros tenemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Resistir la prueba. Uno de los mayores enemigos que nosotros tenemos, los matrimonios, se llama internet y está en tu casa. Muchos hombres son celosos y no permiten que su mujer salga y andan atrás de ella y le ponen un brazalete para saber exactamente dónde está, y están muy contentos, están muy seguros porque está en su casa. Sin embargo, en su casa está el internet y ahí en el internet están teniendo amistad con alguien. ¿No sabe usted, mi hermano, los millones de testimonios de matrimonios que existen hoy en día? Hay una lista interminable de divorcios que el origen de ese divorcio inició en una pantalla de computadora. Ahí, cuando la señora se siente olvidada, se siente sola y empieza a meterse al internet y de manera inofensiva se acuerda de Toñito, el chico que era bien agradable en la escuela, y le buscar a Toñito, y aparecen como 20,000 Toñitos y ella elige, dice, aquí está, y empieza. Hace algunos años, no sé cuántos, vino a consejería una señora y vino con su esposo. Los dos eran de un estado cercano aquí, de alrededor de aquí de Guadalajara, de Jalisco, perdón. Y sacaron cita para consejería y estábamos aquí en la consejería y empezó a decirme él que su esposa lo engañó. Y bueno, pues eso no es muy común que vengan y digan que la esposa es la que engaña. Pero entonces ella dice, no, es que él primero me engañó. Él allá en el pueblo, en la ciudad donde vivimos, dice, tenía otra mujer y hasta tiene hijos y todo. Y él dijo, bueno, pastor, pero es que eso ya pues hace mucho tiempo y no me la puedo quitar, y sigue y sigue. Dice, sí, pero no sales de su casa, no esto, no aquello. Y dice, el asunto por que venimos aquí, pastor, es porque en una ocasión, meses antes, ella me dijo que venía al Congreso de Mujeres. Y se vino al Congreso de Mujeres. Yo le di permiso porque venía a la iglesia, a un evento de mujeres. Pero resulta que la señora sí vino a Guadalajara, pero aquí tomó un avión a la ciudad de Tijuana,
donde se viró con un hombre que había conocido en el internet. Qué historias, ¿verdad? Podemos platicar de muchas. Pero el asunto es que nosotros tenemos que estar alertas. Todos. Dice la palabra de Dios que quien piense que está firme, porque podemos decir que no, a mí no me va a pasar. Mira, no sabes cuándo va a llegar la tentación. Vestida de X. Otra cosa que podemos ser tentados es con el dinero. Hay una lista interminable de casos donde los hombres, y principalmente los hombres, abandonan familias. Y cuando digo abandonan a familias, no me estoy refiriendo a que se fueron de casa. Sí, hay quien se va de casa, pero me estoy refiriendo a tantos matrimonios, tantos hombres que se van de casa y se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Mi hermano, esa es una tentación. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para tener. Tú vas en pos del dinero. Tú vas en busca de la provisión, de la seguridad económica. Hay un caso en la Biblia de un hombre famoso, Moisés. ¿Cuántos conocen y han oído hablar de Moisés? Todos, ¿verdad? Todos los cristianos sabemos quién es Moisés. En Éxodo 2:11 dice así: en aquellos días. Bueno, antes de esto, todos sabemos la historia de Moisés, que su mamá lo puso en una canasta que tejieron y que ahora se llama Moisés. Lo puso en el río y que más adelante, lo puso a propósito para que más adelante lo sacaran los egipcios, la casa de Faraón, y lo llevaran allá y todo ese rollo, ¿verdad? Bueno, en aquellos días, dice, sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Usted se puede imaginar a este joven, que él no era alguien, aunque era hebreo, él no estaba trabajando ahí en las duras labores que todos los hebreos hacían. Él estaba en el palacio, él estaba en la casa del faraón, él vivía en una opulencia, él vivía en un mundo muy diferente a todos los demás. No tenía problemas económicos, no tenía problemas de ningún tipo. Sin embargo, un error de él cambia su vida drásticamente de un día para otro. Dice que saliendo, y mire lo que él estaba haciendo, aparentemente estaba bien. Vio una injusticia y él sabía que era un hebreo y vio que estaban maltratando a uno de sus hermanos, y dice que buscó la manera y mató al egipcio, lo enterró y pensó que todo se había quedado oculto. Sin embargo, no fue así. Alguien lo descubrió. Y cuando lo descubre, dice, fueron y dijeron al faraón, y el faraón buscó y quiso matar a Moisés, y Moisés salió huyendo al desierto. Se fue a Madián. ¿Y sabe cuántos años duró allá? 40 años en el desierto. Pudiéramos pensar que un momento de debilidad, un momento de descuido, un momento de no pensar las cosas en este hombre trajo desgracia a su vida.
principalmente a su vida. Tal vez la vida de los que vivían ahí en el palacio y que lo querían mucho, sus amigos, y yo no sé, toda la corte se entristeció por lo que pasó con Moisés, pero Moisés salió huyendo cuidando su vida. Por una situación que él trató de que pues todo estuviera bien y lo ocultó. Sin embargo, alguien vio, alguien se dio cuenta, y mire, esto provocó un problema en la vida de Moisés, porque no resistió la tentación. Sí, trajo desgracia. En Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés está en el desierto y hay un hecho sobrenatural, una zarza ardiendo que no se consume. Y Moisés sabía que todas las zarzas y todos los árboles que se quemaban en el desierto por tanto calor se consumían. Sin embargo, esta no. Imagínense, él tenía 40 años ahí en el desierto. Él conocía todo lo que sucedía en el desierto. Y entonces cuando ve esto, él se acerca a ver esa grande visión y Dios le habla. Y le habla por su nombre: Moisés, Moisés. Y él responde algo: heme aquí. No se espanta, porque él tenía una relación con Dios, porque él sabía quién era Dios, porque él conocía a Dios. Moisés tuvo un encuentro, mi hermano. Ese día Moisés cambió su vida de una manera drástica. Él cambió su vida por completo. A partir de ese día, Moisés fue movido por haber tenido un encuentro con Dios. Muchos de nosotros también hemos tenido un encuentro con el Señor, con Jesús, pero no ha sido lo mismo. No ha sido lo mismo que sucedió con Moisés. Moisés a partir de ese día cambió. Si nosotros siguiéramos leyendo la vida de Moisés, nos encontraríamos con que Moisés cambia por completo su manera de actuar, cambia por completo su motivación para estar en la presencia de Dios, para servir a Dios. Lo que este encuentro produjo en él fue una manifestación que tuvo grandes acontecimientos, y todos lo notaron en su trabajo, en su casa, en su familia y en el servicio al pueblo de Dios. Aquí hay una gran diferencia, y eso yo quiero tocar en esta noche. Nosotros de la misma manera hemos tenido un encuentro con Jesucristo, pero este encuentro que hemos tenido con Jesucristo no ha sido suficiente para que nosotros alteremos nuestra forma de vida. Nuestras actividades siguen siendo de la misma manera. Yo no sé si usted puede identificar un antes de Cristo y un después de Cristo en su vida. Podemos hablar de que en el mundo hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Y hubo un cambio radical. El asunto es que en nosotros, yo no sé, en su manera de vivir la vida, cuando usted tuvo un encuentro con Jesucristo, hubo un cambio radical que todo el mundo se dio cuenta. Porque mire, muchos nos hicimos cristianos, pero en nuestro trabajo nadie se dio cuenta que nos hicimos cristianos. En nuestra escuela nadie se dio cuenta que nos hicimos cristianos.
No hay un antes y un después en nuestra manera de ser, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar. No hay antes ni después en nuestra relación matrimonial. Y en nuestra relación matrimonial debería de haber un cambio más radical. Porque Jesús vino y tuvimos un encuentro con Él. Un encuentro con Cristo debería ser determinante para cambiar radicalmente nuestra forma de vida. Debió de haber sido alterada en un sentido. Sin embargo, nuestra forma de vida es la misma antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra forma de vida es la misma de hace 10 años y tenemos 15 años de ser cristianos, y es la misma de hace 20 años, y es la misma de hace un año, y es la misma de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y hace 20 años que no éramos cristianos? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros matrimonios que estamos aquí, entre tener un encuentro con Cristo como esposos y no haber tenido un encuentro con Cristo como esposos. Porque muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, ya veníamos casados. Y ahí nosotros debimos de haber visto un cambio. Que nuestra esposa hubiera dicho: tuvimos un encuentro con Cristo y mi esposo cambió radicalmente, no es el mismo. O tú hubieras dicho: desde que entregamos nuestra vida a Cristo, mi esposa cambió de una manera radical que no es la misma. El asunto es, y ustedes saben, que siguen siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. En nuestro trabajo hacemos lo mismo, estamos involucrados en lo mismo y formamos parte de lo que toda la sociedad forma parte. Y aquí es cuando regresamos otra vez al tema: cuando alguno es tentado, la palabra de Dios dice que debemos de resistir la tentación, que debemos de resistir la prueba y seremos bienaventurados. Pero sigue diciendo el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todos somos tentados en diferente manera. En diferente manera somos tentados. En el ámbito donde tú te desenvuelves, eres tentado. Y no puedes decir, no, cuando te pregunta tu esposa: oye, cuando andas en la calle, ¿eres tentado? No, yo no. O tú le preguntas a tu esposa: oye, ¿tú tienes alguna tentación? No, yo no. Ninguna. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Todos somos atraídos de diferente manera. Cada uno es atraído de diferente manera. Algunos tienen la suficiente entereza o el carácter para no abrir su computadora, pero otros no. Algunos tienen la suficiente entereza para no irse cuando pasa una persona que le atrae y se guarda. Dice que somos atraídos. La tentación nos atrae, nos seduce, nos envuelve. Y dice que la concupiscencia, después que ha concebido, después que empiezas a meditar,
da luz al pecado. Hoy les platicaba de hoy. Pues tuvimos nuestro desayuno y estuvimos platicando y todo este asunto. Y la chica esta que les platicaba se levanta y como estábamos cercando a la puerta, pasa y se para ahí en la caja y los dos la teníamos de frente. Y aquel me dijo, mira nomás, qué mujer. Y luego me dice, quisiera tener su teléfono. Le dije, ¿quieres que te lo consiga? Me dijo, ¿serías capaz? Mire cómo eres seducido, eres atraído. Después de eso empezamos a platicar y yo le empecé a testificar. Le dije, mira, te metes en eso y vas a traer dolor a tu casa. Vas a traer problemas. Y los dos que estábamos hablando, pues ya estábamos viejos. Le dije, a alguien que es seducido, yo le empecé a hablar de la Biblia. Le dije, mira, la palabra de Dios dice, gózate con la mujer de tu juventud. Y tú y yo ya estamos viejos. Lo único que tenemos que gozarnos es con la mujer de nuestra juventud. Y empezamos a platicar de eso. Pero cuando no hay alguien que te puede poner un freno, cuando estás tú solo, el asunto es cuando estamos solos, somos seducidos. Y viene la desgracia, da a luz el pecado y siendo consumado da a luz la muerte. Y cuando llega la muerte equivale a que tú cometes una tontería como lo mismo que cometió Moisés y fue echado del palacio, de un lugar de seguridad y de armonía y de todo esto, y fue echado al desierto. Y en el desierto empezó a pagar las culpas de su pecado. Empezó a pagar de una manera dolorosa, vivir en una situación de angustia, porque él trajo dolor a su vida por algo, por una negligencia o por un pecado o por una situación donde no fue capaz de resistir la tentación. Y nosotros estamos en eso. Yo quiero hacer una comparación, mis hermanos, para que ustedes se den cuenta de cómo es nuestra vida cristiana. No hay una vida cristiana que tenga dos estilos o dos formas. La vida cristiana debe de ser igual en todos lados. Tu vida cristiana no es en un estilo en tu trabajo y en un estilo en la iglesia. La vida cristiana no es un estilo de vida en tu casa y un estilo de vida en tu iglesia. Nosotros deberíamos de estar marcados por el encuentro que tuvimos con Cristo. Moisés tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro cambió su vida. Nosotros, yo te pregunto, nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo. Todos podemos decir que sí. Pero el asunto es que el encuentro con Cristo debe de ser un hecho que ha cambiado tu vida. Y si no ha cambiado tu vida, si tú hoy encuentras que tu vida sigue siendo la misma de hace 10 o 15 años que no conocías a Cristo y que ahora que eres cristiano sigues viviendo igual, yo te pregunto, ¿en verdad tuviste un encuentro con Cristo? ¿En verdad hay un encuentro con Cristo? ¿En verdad tú pones en práctica la palabra de Dios? Nos llenamos de conocimiento. Hay mucho conocimiento hoy en día acerca de la escritura. Hay grandes predicadores que enseñan y enseñan y enseñan, enseñan verdades y uno se maravilla de lo que enseñan y lo tienes en la mente, pero no lo vivimos. Y hay una gran diferencia, gran diferencia. Hay otro hombre que cambió de una manera drástica su vida. Cuando tuvo un encuentro con Cristo,
Pablo era un hombre, era un judío. Dice que aventajaba a todos los de su generación en conocimiento, en entrega, en pasión. Había una gran pasión en él por defender la palabra que él conocía de Dios, el Antiguo Testamento. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo, hay un cambio radical en su vida. Yo no le estoy diciendo, mi hermano, que usted se haga misionero, o que usted se haga predicador, o que usted se haga pastor. No le estoy diciendo eso, mi hermano. Yo le estoy diciendo que si nosotros hemos sido tocados por Dios, que si nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo, ese hecho de tener un encuentro con Cristo debe de ser un parteaguas en nuestra vida. ¿Cómo? Por ejemplo, antes de Cristo no orábamos. Nunca orábamos. Nunca leíamos la palabra de Dios. Hoy que somos cristianos, nunca oramos y nunca leemos la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Seguimos igual. Y cuando nosotros no tenemos una vida firme, fuerte en el Señor, ¿cómo estamos ante la tentación? Estamos débiles, estamos indefensos, estamos expuestos. Y por eso mismo nos damos cuenta de lo que sucede en una casa y en otra casa y en otra casa y en otra casa, y hay desastre en las casas. Hay desastre en los matrimonios cristianos, hay un desastre en la vida personal, hay un desastre en muchas cosas. Mire, para nosotros es más importante ir al maquillaje, o ir al vapor, o ir a que nos corten el pelo, o ir a que nos pinten las uñas, que estar dedicados a leer la palabra de Dios, o que estemos dedicados a buscar la presencia de Dios, o que para nosotros es más importante una serie. Ver las series en la televisión. Hay un amigo que me dice: Chavita, ¿ya fuiste al cine? Él sabe que me gusta el cine. Le digo: no, tengo mucho que no voy. ¿Y no has visto alguna serie? Mira, esta y esta y esta. Y ya no me está compartiendo cuál es la serie que está muy buena. Y le digo: ¿y cuántos capítulos? ¿En qué temporada va? Porque son por temporadas. Me dice: en la tercera, y cada una tiene 10 capítulos. Le digo: ¿y te los echas todos? Dice: es que me envuelve. Claro, te envuelve. Te envuelve. Y no tienes tiempo para Dios. Y eso te hace débil. Y cuando tienes problemas y diferencias con tu esposa, con tu esposo, estás débil y te irritas y gritas y maldices y golpeas y haces una serie de cosas que mejor prefieres irte y encerrarte en tu trabajo. Y hoy en día los dos, hombre y mujer, el estilo es de que los dos trabajan y cada uno está metido en su propio asunto. Peligros en el matrimonio, mis hermanos. Hace unos días vino un joven. Yo lo encontré aquí, estaba llorando. Y él vino aquí en un momento de desesperación. Él sabía que su esposa venía aquí. Y me dijo: yo no soy cristiano, pero mi esposa sí. ¿Y cómo? Me dijo: sí, ella es cristiana. Y los dos trabajábamos. Ella tiene un trabajo y se relaciona con hombres de buen nivel. Y a ella le gusta las cosas materiales, y yo no le podía dar todo lo que ella quería, todas las cosas materiales que ella quería. Y entonces entró a trabajar con un hombre que tiene mucho dinero, y este hombre le empezó a hacer regalitos y regalitos y regalitos, y discutíamos, y ella me decía: pero no tiene nada de malo, y además tú no me lo puedes dar, y es parte de mi trabajo, y esto. Y empezó ahí, y me dijo: la semana pasada se fue con él.
¿Se fija cómo no nada más los hombres somos atraídos por el dinero? ¿O que no todos los hombres somos atraídos por el sexo opuesto? ¿O que no solamente los hombres somos atraídos por diferentes maneras? Todos estamos expuestos. Y él venía y me dijo: pastor, pero ella era cristiana y yo no. Y yo me guardé y he sido fiel y ella no. ¿Qué dice la palabra de Dios, mis hermanos, en esta noche para todos? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo quisiera que usted reflexionara, mi hermano, en esto que yo le estoy hablando. Esto es parte de la vida diaria, pero esto no parte hacia un camino correcto cuando nosotros estamos mal desde el inicio. Estamos mal desde el inicio. Yo le pregunto de nuevo, usted analice su vida y piense: ¿cuándo conoció a Cristo en su vida? ¿Cuándo tuvo usted un encuentro con Dios? ¿Cuándo realmente usted tuvo un encuentro con Dios? Porque un encuentro con Dios, con Cristo, tiene el suficiente poder para cambiar la vida de las personas, para tener pasión por estar en su presencia, para tener pasión por conocer más de Él, para tener pasión por estar y buscarlo, y meterte en tu cuarto y meterte como matrimonio y buscar a Dios y decirle: Señor, cámbiame, quiero hacer lo que a ti te gusta. Y podemos descubrir un antes de Cristo en mi matrimonio y un después de Cristo en mi matrimonio. Pero si no hay eso, si tu matrimonio sigue siendo lo mismo de hace 10 o 15 años que no eras cristiano, yo te pregunto: ¿qué esperas entonces encontrar? Tu vida va a seguir siendo la misma, vacía, triste, mediocre. Tu matrimonio va a seguir igual. ¿De qué sirve hablar de que el esposo debe de hacer esto, la esposa debe de hacer aquello, el esposo debe y la esposa y esto, cuando dentro de nosotros llevamos una vida muy superficial, una vida cristiana muy superficial, donde solamente, pues sí, decimos que somos cristianos, pero hacemos todo lo que hacen los que no son cristianos. Y entonces cuando viene la tentación, la mayoría cede, la mayoría cae, la mayoría tiene luchas. Cuando tú estás firme en el Señor, cualquier tentación dices no, porque la palabra de Dios, porque el Señor, porque aquí estoy. Y si vas a ceder, en ese momento empiezas a orar y doblas tu rodilla y le dices a Dios: Señor, guárdame de la tentación, dame fortaleza, quita esto que me está obstruyendo, quita esto que está afectando mi vida matrimonial y mi vida personal. Y estás ahí en una lucha constante. Pero cuando no sabes hacer eso, estás expuesto y vas a caer. Y la palabra de Dios dice que llevarás muerte a tu matrimonio. Cierre sus ojos, mis hermanos. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, por esta noche, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos confrontas en nuestra vida personal. Gracias, Señor, porque tú tienes algo para nosotros, Señor. Tú quieres tener un encuentro con nosotros, así como lo tuviste con Moisés o con Pablo, con Timoteo, hombres que fueron transformados, Señor, cuando tuvieron un encuentro contigo, Dios.
En la vida de ellos hay un parteaguas, un antes de Cristo, un después de Cristo. Una forma de vida antes de Cristo y una forma de vida después de Cristo. En nosotros debería ser igual, o debe de ser igual, o debemos de buscar que esto sea de esa manera, Señor. Que nuestro matrimonio, que nuestra vida matrimonial podamos identificar claramente dónde tuvimos un encuentro contigo que cambió nuestra vida matrimonial en antes de conocerte, antes de tener ese encuentro contigo y después de tener un encuentro contigo, Señor. Estos hechos, lo que nosotros vivimos a diario, marcan si hemos sido transformados, si hemos nacido de nuevo, si tenemos una relación contigo, si somos tus hijos, si somos cristianos, si vivimos tu palabra o solamente formamos parte de una membresía y decimos que somos cristianos, Señor, transforma nuestro matrimonio. Señor, que nosotros como esposos busquemos tu presencia y podamos iniciar esa transformación en nuestra vida, que podamos hablar del antes y después, que podamos verlo, que nuestros hijos lo vean, que nuestros hijos se den cuenta de que hay un antes y un después en nuestra vida de matrimonio, Señor, y todos se puedan dar cuenta sin que lo estemos confesando, ni diciendo, ni explicando, Señor. Gracias por esta noche, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Háblanos, Señor. Habla a cada matrimonio, Señor. Ponemos delante de ti nuestra vida, Dios, nuestra vida diaria. El ir al trabajo, el ir a la escuela, el ir al mercado o a cualquier actividad, Señor, donde encontraremos tentaciones de todo tipo, Dios. Seremos tentados, Señor, en las cosas que nos gustan, que nos atraen, en la fama, en la belleza, en la opulencia, en las cosas materiales, en el sexo opuesto, en el internet, en la televisión, en perder el tiempo. Señor, seremos y estamos siendo testados hoy en día, Señor. Y pensamos que nadie se va a dar cuenta. Moisés pensó eso y fue expuesto a su pecado, Señor. Padre, que cada uno de los que estamos aquí pueda resistir la tentación y salir de ahí, Señor, salir huyendo, poner orden en su vida, cambiar su estilo de vida, Señor. Gracias por esta noche, Jesús. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tu palabra nos confronta, Señor. Amén.